Este es el día en el que la cristiandad conmemora la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es el día en el cual recordamos su sacrificio en la cruz. Pero aun cuando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene alrededor de 2000 años de haber sucedido, muchas personas no entienden por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el nombre que Juan el Bautista le dio cuando lo vio acercarse a él. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía que viene uno después de mí, que no les bautizará con agua, sino que les bautizará en fuego y en el Espíritu Santo. De él yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. La razón por la cual a Jesús se le llama el Cordero de Dios es porque en el Antiguo Testamento se instituyó la celebración de la Pascua en la víspera de la salida de Israel de Egipto. Dios instruyó a Moisés para que el pueblo sacrificara un cordero que debía ser consumido en la intimidad de la familia a puerta cerrada, con los íntimos solamente. La sangre del cordero debía ser utilizada para marcar el dintel de la puerta, de manera que cada casa en donde hubiera un cordero sacrificado estuviera identificada con la sangre del cordero de la Pascua que se celebraba. Así que los hijos de Israel, la noche antes de salir de Egipto, sacrificaron a un cordero y marcaron con ello su puerta. Cada uno de ellos, a puerta cerrada, celebraban la Pascua aquella noche conforme Dios lo indicó, con los lomos ceñidos, vestidos y fajados, ataviados, dispuestos para salir, cargados al día siguiente. Esto es lo que profetiza el advenimiento a la postre de un cordero que nos haría libres a nosotros. Por eso a Jesús se le llama el Cordero. Aquella noche el ángel del Señor vino y los hijos de los egipcios, los primogénitos de cada familia, murieron en toda casa que no estaba identificada con la sangre del Cordero sacrificado, el Cordero Pascual. Así que esto es lo que sucede en el presente. Quien no ha sido lavado con la sangre del Cordero derramada en la cruz está condenado a morir. Solamente se salva aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Allí la razón de por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Era necesario que fuera un cordero inmolado, y en este caso Jesús era ese cordero porque fue sacrificado sin culpa. Fue juzgado de manera sumaria, injustamente fue condenado a la muerte, fue llevado al cadalso de la cruz sin que mediara un juicio justo en su contra, porque ni siquiera había acusación, los testigos eran falsos. La multitud clamó para que Jesús fuese crucificado. Si ustedes recuerdan, la multitud que clamaba en el momento en que Jesús entraba, ahora estaba clamando porque Jesús fuera crucificado. He allí la importancia de distinguir entre la fe emocional, que responde a la excitación de la circunstancia, del momento, de la multitud, al estímulo externo, y la fe que viene como una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, como algo interior que es consecuencia del trato de Dios.
Hay una diferencia entre una forma de fe y otra. Marcos capítulo 15, los versículos 12 al 15, dice: ¿y qué voy a hacer con él, el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: ¡crucifícalo!, como quería satisfacer a la multitud. Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. ¿Se han dado cuenta de que nosotros los cristianos, quienes hemos creído en Jesucristo y le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, los cristianos profesantes, confesos, creemos en un hecho que narra una historia de derrota y de fracaso? Jesucristo murió en la cruz. Cualquiera pensaría que el Maestro tendría que haber tomado el poder y haber derrocado al enemigo de Israel y haber recuperado el reino mesiánico, pero no lo hizo. En realidad, al que apodaron el rey de los judíos, título que pusieron sobre la cruz, muere en la cruz de una manera humillante y vejatoria. Creemos en alguien que dio su vida, pero la dio con un propósito. Así que tengamos presente que el trato con Dios es un camino de certidumbre basado de una manera clara en la fe. Creemos en quien murió en la cruz porque su muerte es parte de un plan soberano y eternamente determinado por Dios. Lo que sucedió con Jesucristo no fue un imprevisto, no se trató de algo accidental, no fue un plan que salió mal. Todo estaba determinado por Dios para que sucediera de la manera en que sucedió. Jesús no murió de una manera inocua o estéril. Su muerte es el factor que puede ser la causa más poderosa de vida que jamás hemos conocido. Es un poder transformador el que reside en el acto en el cual Jesucristo rinde su vida por la causa de la redención del hombre. Porque el poder que hay en Jesús crucificado es el único que puede reconciliar al hombre con Dios, porque tiene la capacidad de hacernos parecer justos siendo pecadores. La única manera de aparecer justos ante Dios es siendo justificados por Cristo. Esta es entonces la diferencia entre la espiritualidad emocional y la fe escritural. La fe escritural radica en la palabra revelada, en el cumplimiento de lo profetizado, en lo que Dios dijo que haría e hizo y sigue haciendo. En tanto que la fe emocional sigue dependiendo de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros experimentamos. Así que la fe escritural radica esencialmente en el fundamento escrito de la palabra. Este es el fundamento de toda certidumbre cristiana. Lo que estaba escrito acerca de Jesús se cumple, se cumplió y se sigue cumpliendo. No podemos fundar nuestra certeza en nosotros mismos o en lo que nosotros logramos percibir o sentir. Nuestra certeza depende de la acción de Dios en la historia de la salvación.
Nuestra certidumbre depende de lo que Dios ha dicho que hará. El fundamento de nuestra fe es lo que Jesucristo ha hecho, lo que estaba escrito y se cumplió en él. Creemos por la manera en que todos los acontecimientos relacionados con su venida, su encarnación y su sacrificio estaban desde la antigüedad profetizados. Se cumplieron puntualmente conforme al plan soberanamente determinado por Dios desde la eternidad. Así es como funciona la vida cristiana. Vivir por fe no es algo que sucede solamente cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sino es algo que sucede a lo largo de nuestra vida cristiana. Por el resto de nuestra existencia tendremos que caminar de la misma manera, dependiendo de lo que Dios es, de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios hace. ¿Qué significa creer entonces? La fe significa que descansamos en lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. La certeza de nuestra confianza radica en la naturaleza de Dios y no en nuestra naturaleza engañosa, cambiante, voluble, incierta, confusa, pervertida. Así que creemos, y al creer damos por cierto y seguro aquello que Dios ha dicho y ha hecho, porque tenemos frente a nosotros las Escrituras que revelan en quién estamos creyendo. La salvación, el gran tema que nos relaciona inicialmente con Dios, en el principio de nuestra confianza, no es solamente un acto inicial y un evento aislado. La salvación se convierte en la constante de nuestro trato con Dios. Nuestra fe está fundamentada en que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Podemos acercarnos a Dios porque de por medio está Jesucristo, que es el mediador. Podemos acercarnos a Dios porque hay la certidumbre de que Dios ha puesto el camino para llegar a Él, y el camino es Jesús. El sacrificio de Jesús no es un acontecimiento aislado. En nuestro caminar con Dios, el sacrificio de Jesús es la constante. Cada día nosotros caminamos con Cristo. Nuestro diario ejercicio de la fe nos dice que nuestra certidumbre radica en Él, en su obra de redención cumplida por completo en la cruz, y en la esperanza de que nuestra salvación no es incierta, es segura, porque Cristo ha pagado el precio de nuestra redención. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos constantemente avasallados por el miedo de todas las formas posibles. Constantemente enfrentamos circunstancias que nos atemorizan, que nos llevan al terreno de la incertidumbre. Sin embargo, vivir por fe no es la forma habitual de funcionar para el hombre que depende de la seguridad que obtiene de los hechos y de las emociones. Vivir por fe es algo que está negado para alguien que cree que puede resolver por sí solo las circunstancias y su situación, particularmente su relación con Dios. No, el cristiano no cree eso. El cristiano cree que depende permanentemente de la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué es lo que constantemente nos cuestionamos en el caminar diario? ¿Cuán convencidos estamos de estar viviendo un trato real con Dios? ¿Cuán convencidos estamos de la manera de Dios de hacer las cosas, de la fidelidad de Dios y la veracidad de Dios en su palabra? ¿Cuán convencidos estamos de verdaderamente estar reconciliados con el Padre? Pareciera que nunca estamos lo suficientemente convencidos en la vida cristiana. La palabra clave es certidumbre.
cuando carecemos de esa certeza acerca de quién es Dios y qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas, estamos impedidos para dejar de ser solo creyentes a la deriva, y no podremos jamás llegar a ser testigos de Cristo. Solo podremos testificar de la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas cuando pasamos de ser testigos náufragos que navegan a la deriva esperando la salvación, y llegamos a ser creyentes con la plena certidumbre de un trato redentor con Dios que nada puede disolverlo. Solo cuando llegamos a ese punto en el cual estamos caminando en dependencia perseverante y permanente de Dios, es cuando somos verdaderamente testigos de la obra de reconciliación de Jesús. Considera todas las dudas agolpadas en tus pensamientos. Ahora piensa por un momento en todas las dudas agolpadas en el pensamiento de los discípulos que ven a Jesús cargando una cruz rumbo al Gólgota y ven cómo está siendo levantado su maestro, y se preguntan dentro de ellos: ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es de todo lo que él predicó? ¿Qué de todo lo que le escuchamos decir puede ser creído verdaderamente? Cuestionamos a dónde va Dios con lo que está haciendo en nuestra cotidianidad, en nuestra circunstancia. ¿Qué propósitos son los que Dios está cumpliendo, entre tanto que yo no tengo claridad del final de este trecho complicado en el cual estoy atravesando? Estas cosas nos atemorizan, estas cosas nos espantan, nos inspiran y empujan a sobrevivir sin Dios, a valernos por nuestras propias fuerzas sin buscarle. Pero al contrario de eso, la fe fundada en Jesucristo nos dice que podemos depender de Él en toda circunstancia y podemos caminar en esa dependencia, perseverando en la esperanza de que nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que comienzas en medio de la aflicción a preguntarte si en verdad Dios hará algo, si en verdad llegará un momento en el cual Dios meterá sus manos por ti al fuego. No dejes de confiar al inicio o a la mitad del camino. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos dice constantemente que si comenzamos por creer y confiar en Él, en lo que Él ha hecho a lo largo de la historia de la salvación, y si nos determinamos a sobreponernos al temor confiando en Él, debemos perseverar en esa certidumbre puesta en su gracia soberana, que es más poderosa para hacernos salir bien librados de cualesquiera que sean las adversidades. ¿De qué tamaño son tus aflicciones? ¿Qué te tiene angustiado? No hay nada que esté imposiblemente fuera del alcance de Dios, imposibilitado para que Dios lo haga, imposiblemente determinado para que Dios meta sus manos en ello. No hay nada que pueda afligir tu corazón. El sacrificio de Jesucristo es la prueba indubitable. Indubitable quiere decir que no tiene lugar a dudas de nuestra certidumbre. Una prueba fehaciente que no acepta cuestionamiento porque es veraz. Pero aunque en un acontecimiento terminado, como lo es la crucifixión de Jesús, los efectos de su muerte en la cruz siguen alcanzándonos hasta hoy, porque si Él murió en la cruz, Él eficazmente ha pagado el precio de nuestra redención, y nuestro acceso a Dios está garantizado por la mediación de Jesús. No hay nada acerca de lo cual tú no puedas pedir a Dios que obre
poderosamente. No hay nada en lo cual tú no puedas confiar en la gracia soberana de Dios que hizo lo que era imposible que sucediera: nuestra reconciliación con Dios. Así que si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, lo ha puesto en la cruz por su propio propósito de redimirnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El mensaje detrás de la cruz de Cristo es este: Dios ha tomado el control de aquello que el hombre jamás podría resolver por sus propios medios y nos ha reconciliado con Él. Lo ha resuelto eficaz y definitivamente. Jesús, que trató con los discípulos constantemente amedrentados, siempre estuvo buscando la manera de quitar el velo de temor y de incertidumbre que los dominaba. Debido a ello, sus palabras frecuentemente eran: no teman, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Quieren buscar conmigo Romanos capítulo 5? En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y por Él tenemos paz con Dios. Romanos 5, y leemos los versículos 1 al 5, por favor. Del 1 al 5, por favor. Leemos juntos, dice la palabra del Señor. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5, del 1 al 5. Esta es la promesa de Dios, la constante de su muerte en la cruz. La vemos hoy por la gracia que sostiene nuestra certidumbre en medio de la adversidad. En el trato del Señor Jesús con sus discípulos, Él buscó la seguridad de que cada cosa que hacía, de lo cual ellos participaban, era una anticipación de la gracia que sería derramada sobre sus vidas cuando Jesús ya no estuviera con ellos. Así es que Jesús les dijo: hasta ahora me creen, miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.